que seas tú, Padre Santo, con el poder del Espíritu Santo, ayudándonos, guiándonos, Señor, dirigiendo nuestros caminos, Señor, Padre Santo, y pidiendo, Señor, siempre, Padre del cielo, por aquellas personas necesitadas, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, para que tu palabra llegue, Señor, y como dice tu palabra, para que tu palabra corra y sea glorificada como río de agua viva, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, Padre Santo, que pueda cubrir, Señor, no solo a nuestras familias, sino a las familias de otras familias, Señor, Dios Todopoderoso. Oramos por todas las familias, Señor, de Impacto Global, por las familias de otras naciones, Señor, Padre Santo, que también necesitan conocerte, Señor, que también necesitan, Señor, ser activadas en tu palabra, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, y que cada familia conectada, Señor, esté dispuesta, Señor, Padre Santo, a recibir el mensaje que tú tienes para hoy a través de tu siervo y tu pastor, Señor, Francisco Junior Astudillo, Señor. Dale la sabiduría, Señor, dale, Señor, la palabra, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que podamos, Señor, con ella entenderla y ponerla en práctica. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor Padre Santo, también te pedimos, Dios, que seas tú quitando toda distracción, Señor, que cualquier obstáculo, cualquier impedimento, Señor, si alguien se quiere conectar, Dios, que tú le traigas a memoria, Señor, que tú traigas a las personas, Dios, que necesitan la palabra, Señor Padre Santo, para sus vidas, para sus corazones, para todo, Señor, su ser integral, Padre Santo, Dios de poder. Que seas tú quitando todo obstáculo, toda distracción, trayendo a memoria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Oseas. Estamos en este tiempo en el libro de Oseas. Oseas 8:14. Dice la palabra del Señor. Leemos en esta hora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Eso dice Oseas 8:14, la situación que estaba viviendo Israel en ese momento. Y también dice Oseas 10:1, cuán próspero es Israel, es como una vid frondosa y llena de fruto. Pero cuanta más riqueza yo le doy, más altares construye para sus dioses paganos. Cuanto más ricas son las cosechas que yo le doy, tanto más hermosas son las estatuas y las imágenes que construye para ellos. Encontramos nosotros en el libro de Oseas, en el capítulo 8, que Israel dice que comienza a edificar templos y dice que comienzan también a hacer ciudades fuertes, a hacer ciudades amuralladas, dice ciudades fortificadas también. Pero algo que vemos nosotros en Oseas capítulo 8, en el versículo 14, es que Israel, construyendo templos, dice que olvidó a su hacedor. Y es como una contradicción, porque uno diría, bueno, o sea, vean que pues, se supone que Israel, el pueblo al que el Señor se le había revelado, usted ya recuerda la historia con Moisés y todo lo que fue la salida de Egipto, y luego cómo Dios le revela a este pueblo y cómo Dios comienza a hacer señales, maravillas y prodigios. ¿Y qué es lo que sucede? Que vamos aquí en el libro de Oseas, donde dice que Israel está haciendo templos, está edificando templos. Usted sabe pues que un templo es una construcción en la cual se va a dar honra y gloria, y en este caso nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, pues vamos a darle la gloria, la honra al Señor. Es un lugar físico, una construcción física. Y aquí vemos que Israel lo comienza a hacer, pero miren que Israel comienza a hacerlo y lo curioso es que dice, olvidó pues Israel a su hacedor. Yo me imagino que llegaban las personas, cualquier extranjero, llegaba en ese momento a Israel y hombre, ellos comenzaban a ver un templo, comenzaban a ver otro templo,
comenzaban a ver otro templo y ellos veían una cantidad de templos y de lugares donde la gente iba a congregarse. Y pues la lógica, ¿qué diría? Miren, ellos van a ir a adorar al Dios de Israel. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que Oseas deja muy claro que aunque habían templos, que aunque Israel estaba construyendo templos, dice, se olvidaron de su hacedor, se olvidaron de su creador. Vea cuando dice Oseas 10:1, cuán próspero es Israel. Israel, y el Señor allí lo reconoce y habla, o sea, estaba viviendo una situación pues de una abundancia económica, estaba teniendo dinero, estaba teniendo buenos trabajos, estaba buenos empresarios. Digamos que es como la situación que de pronto hay gente que dice, no, a mí me gusta ir a ciertos países de Europa porque uno va allá y ve las casas muy bonitas, uno no ve mendigos en las calles, uno ve, pueden decir de pronto Suiza, de pronto, no sé, Dinamarca, no sé, bueno, o gente que puede decir, no, va a Australia, o no, vamos a Estados Unidos, o vamos a ciertos lugares. Entonces puede estar hablando la gente de lo que comúnmente se denominan como los países del primer mundo, donde ellos dicen, no, pero miren, vean, toda la bendición que Dios ha permitido con esos países, mire que esos países son muy prósperos. Pues le cuento que Israel también estaba viviendo un momento de prosperidad. Y deja la escritura, dice allí en la versión Nueva Biblia al Día, en Oseas 10:1, dice, cuán próspero es Israel. Es como una vid frondosa y llena de fruto. Era innegable que había riqueza en Israel, dice, pero cuanta más riqueza yo le doy, más altares y nuevamente templos y altares. O sea, Israel estaba llena de templos y estaba llena de altares. Y ahorita vamos a ver un poquito unas imágenes que eran los altares. Pero mire lo que dice, fueron altares que dice, construye para sus dioses paganos. Cuanto más ricas son las cosechas que yo le doy, tanto más hermosas son las estatuas y las imágenes que construyen para ellos. Tremendo, porque Dios era el Dios que había bendecido, que había restaurado, que les estaba dando paz, prosperidad, bienes, riquezas. Pero curiosamente, Israel, aunque estaba construyendo templos, aunque la gente pudiera ir a Israel y ver templos, lo curioso de esto es que en esos templos y en esos altares no se estaba adorando al Dios que los había bendecido. Cuando tú miras el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 24 y 25, mira lo que dice la escritura. Los altares que hagan para mí, esto lo dijo el Señor en el libro de Éxodo, deben ser sencillos altares de tierra. Sobre ellos me ofrecerán sus sacrificios, sus holocaustos, sus ofrendas pacíficas de ovejas y bueyes, y yo iré al lugar donde les pida que invoquen mi nombre y los bendeciré allí. Y también pueden edificar altares de piedra, pero solamente con piedras sin tallar. No golpearán las piedras con ningún tipo de herramienta para labrarlas, porque eso las profanaría y no servirían para mi altar. Vea que Dios en el libro de Éxodo da instrucciones, y aquí vemos que los altares en ese tiempo podían ser o de tierra, construían los altares solamente con tierra, o también Dios da la opción de que estos altares pudieran ser de piedra. Y ahora, ¿qué se iba a hacer en esos altares? Si usted mira, habla acerca de los holocaustos. Allí en el versículo 24 dice que allí se ofrecerían los sacrificios y los holocaustos y las ofrendas de paz, las ofrendas pacíficas. Cuando el pueblo de Israel ofendía a Dios, en aquel entonces como una sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pueblo iba y sobre estos altares volvían a reconciliarse con Dios, volvían a tener paz con Dios. Aquí se sacrificaban unos animales, y esto era una simbología precisamente de que el pecado trae consecuencia o sobre la vida de uno o sobre la vida de alguien más. Entonces era una vida la que tenía que ser colocada sobre ese altar para volver a restaurar la relación con Dios, porque Dios es un Dios santo. Y Dios, un Dios al ser santo, cualquier persona viniendo con los vestidos del pecado
no puede pretender tener una comunión si primero no viene delante de Dios y no le pide perdón por sus pecados, si no se arrepiente. Y en esa época era a través de ciertos animales, pero hoy en día Jesucristo ha sido el cordero sacrificado para que nosotros nos acerquemos a un Dios santo, 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 a través del Señor Jesucristo. Entonces el pueblo se restauraba con Dios, el pueblo volvía a estar en paz con Dios y Dios los volvía a bendecir. Segunda de Crónicas 4:1. Y Salomón hizo un altar de bronce. Lo abra allí la escritura, que Salomón hizo un altar de bronce que medía 9 metros de largo por 9 de ancho y tenía una altura de 4,5 metros. Y en Segunda de Crónicas 7:7. Y también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces, nosotros encontramos también que además del altar de tierra, fue uno que había, el altar de tierra, vemos que también Dios da la opción del altar de piedras, pero ahora aquí encontramos otro tipo de altar. ¿Este altar de qué material estaba hecho? El que hizo Salomón. Ya vimos el altar de tierra, el altar de piedra, y ahora aquí se está hablando de otro altar. Ese altar que estamos viendo, ¿de qué estaba construido? O si De alguien quiere poner bronce, el altar de bronce. el altar de bronce. Mire que usted encuentra que dentro de la adoración no importa el material del que esté hecho una persona. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted también puede ser un altar, su familia también puede ser un altar para Dios. Pero a veces nosotros pensamos que para ser un altar tenemos que ser un altar de bronce, un altar de oro, un altar muy vistoso. Pero si usted mira, para Dios lo interesante es lo que se va a hacer en el altar. Lógico, quien tiene recursos para hacer mejor las cosas para Dios, pues lógicamente puede invertir esos recursos para hacer algo de la mejor manera. Los templos, si se está construyendo un templo para honrar el nombre de Dios, si hay una comunidad que esa comunidad no tiene los recursos para hacer un templo de 4, de 5 pisos, si no tiene los recursos para que todas las sillas sean unas sillas de algodón o con plumas, si no tiene los recursos para utilizar un videobeam de la última tecnología y de pronto solo pueden colocar una pantalla nomás de televisión, mire, Dios no va a estar diciendo, no, es que yo solamente voy a aceptar el altar que sea de oro, el altar que sea hecho en las mejores piedras de mármol. Si usted mira aquí, vea cómo Dios se mueve a través de las diferentes situaciones del pueblo de Israel y dependiendo de la situación que ellos estuvieran viviendo, de los recursos que ellos tuvieran, Dios decía, bueno, listo, puede comenzar con un altar de tierra, puede seguir con un altar de piedras y luego puede estar con un altar de bronce. Si tú eres el único en tu familia que eres cristiano, tú puedes tener una reunión en tu casa donde tú oras por tu familia, donde tú oras por tus hijos y puede comenzar contigo. De pronto se convierte alguien más en tu familia, tú puedes invitar a esa persona y oras por esa persona y bendices a esa persona y lees una porción bíblica. Y después si van llegando más, pues mucho más vistosa y con más personas va a ser la reunión. Pero lo importante es que tú comiences. Que es que yo no sé mucho de la Biblia. Tú puedes comenzar leyendo un capítulo de la Biblia y de lo que tú entiendas vas honrando y adorando a Dios y luego buscas un lugar donde congregarte, donde te puedan enseñar un poco más acerca de cómo honrar y alabar y adorar al Señor. Mira por lo menos esa imagen que está proyectada. Ahí tú logras ver, y aquí hay un altar que era de piedra.
Y tú puedes ver una cantidad como de piedras y van colocadas. Mira lo tremendo de este altar. Es que las piedras eran piedras que no eran pulidas. Es decir, algo que a mí me impresiona desde el punto de vista de la arquitectura de este altar es que Dios había dicho, si ustedes me van a hacer un altar de piedra, ustedes no pueden golpear esas piedras para que logren encajar. Mira ese altar allí donde tú puedes ver esa imagen tan perfecto, aunque era hecho de piedra, pero mira que cada piedra era natural y cómo cada piedra iba encajando una sobre la otra. No era necesario modificar las piedras. No era necesario que las piedras fueran fotocopias de otra piedra. Cada piedra, mira, si tú miras, hay unas piedras que son más grandes, hay otras piedras que son más pequeñas. Y lo tremendo que tiene que ver con la construcción de un altar para Dios es que Dios te puede usar con tus dones, con tus talentos, con las habilidades que tú tienes, que son tuyas. Tú no tienes que decir, es que yo tengo que orar como el pastor, yo tengo que aprender los mismos versículos que sabe el pastor, porque hay de pronto lugares donde uno va y todo el mundo se quiere parecer al pastor. Y si el pastor de pronto habla de esta forma, tú miras que en esa iglesia todas las personas quieren hablar de esa forma. Pero dentro de la construcción y de la obra de Dios, tú no tienes que parecerte a tal persona. Lógico, siempre se va a distinguir una familia como es. Cuando hay miembros en una familia, casi siempre se distinguen, no, es que usted debe ser hijo de fulano de tal porque vea, porque usted, y lógicamente sí, habrá momentos dirá, es que usted camina como él. A veces mi esposa, cuando nos ve a mi hijo, a Samuel y a mí caminando, dice, mire, los dos caminan igualito. Entonces, lógico, sí, habrán cosas en las cuales de pronto tú te vas a parecer. Cuando uno ve la familia, ve hermanos, en una familia uno dice, ay, ustedes deben ser hermanos. ¿Por qué? No, mire, porque se parecen. Entonces, por lo menos a mi esposa a veces le decían, con mi hermano a veces nos han confundido. Recuerdo que yo a veces que voy en los buses, aunque ahorita menos que antes, porque ahorita aquí me he dejado aquí como el candadito, mi hermano no lo tiene, pero en la época en que yo no lo tenía, recuerdo que a él y a mí nos confundían. Él es un poco más alto que yo, pero digamos que para la gente que no nos relaciona mucho, casi que seríamos gemelos. Entonces la gente nos confundía mucho. Yo a veces iba en un bus y me comenzaban a hablar y yo decía, vea, me están confundiendo con mi hermano. Entonces, claro, en las familias sí, a veces van a haber rasgos y lo mismo va a pasar en las iglesias. Yo no digo que no. Pero a lo que quiero que vayamos es a lo siguiente. Para que Dios te use, tú no tienes que ser igualito al apóstol Pedro. Tú no tienes que ser igualito al apóstol Pablo. Tú no tienes que ser igualito a Juan. Tú no tienes que ser igualito a Mateo. Lo que yo quiero que vayamos con lo de los altares es que Dios te usa porque tú eres único. Y Dios mirará de qué manera hace que tú encajes dentro de la iglesia. El altar de bronce, si tú lo miras, ya mira que ya esto es otra cosa muy diferente del altar de tierra y del altar de piedra. Allí el altar de bronce es algo completamente diferente. Pero sin embargo, ¿qué es lo que a Dios le interesaba? Lo que ocurría en cada uno de los altares. O lo mismo, aquí puedes ver el templo en los tiempos de Jesús. Yo te pregunto, ¿qué templo cristiano se parece hoy a ese templo? Que yo conozca o que yo sepa, ninguno de los templos en las iglesias donde yo he ido cristianas, ninguno es como ese. Y tú crees que Dios va a decir, no, es que como ese templo no es así igualitico, no tiene esos muros, vea que mire la parte de lo que tiene que ver con el lugar santo y el lugar santísimo, mire que no lo tiene así. No, esos templos como no son igualito a este, yo no voy a escuchar la oración que suceda en esos lugares. No, porque a Dios lo que le interesa es lo que suceda dentro del templo. Mira que el altar es diferente al templo, mientras que el templo se refiere a una estructura, el altar corresponde a una estructura abierta. El templo era como una estructura cerrada y el altar corresponde a una estructura abierta. A menudo el altar y el templo se encontraban uno junto al otro. Y en el tiempo de Oseas se estaban construyendo templos y altares, que eso también significa como en nuestra vida, tanto en lo privado y como en nuestra vida en lo público. Pero lo curioso es que aunque habían templos y altares,
en ninguno de ellos se estaba glorificando el nombre del Señor. Hechos, capítulo 17, versículo 24, versión PDT. Dice, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Muy bien. Y vas preparando el otro que te dije, Mateo 21:13. Entonces, ¿qué encontramos ahora? Si tú miras, Dios en esa época se manifestaba en lugares físicos y ahora mira, dice que es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, pero ahora dice que él no vive en templos construidos por manos humanas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y no estoy diciendo que entonces la iglesia no debe congregarse en un templo y que quienes están yendo ahorita a algún templo o alguna casa, Dios no está allá. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Claro, esos lugares se siguen construyendo, pues para que la gente, por ejemplo, al aire libre, si comienza a llover, si comienza a hacer mucho sol. O sea, hay unas ventajas que tiene que tú te reúnas en una casa o que tú te reúnas en un templo. Claro que sí, hay muchas ventajas. Pero a lo que yo voy con eso es por lo menos qué pasa en, digamos, en las ciudades donde persiguen a los cristianos, porque es que nosotros, como vivimos aquí en Colombia, a veces pensamos que el sistema político y que el sistema religioso de todas las naciones es como el de nosotros. Entonces, hay muchos lugares donde la democracia, eso no existe. Pero viene mi pregunta, ¿será que Dios se vara y que Dios dirá, no, yo solamente voy a bendecir a América porque en América sí hay democracia, pero en otros lugares no hay? No. Entonces a veces nosotros pensamos que la visión de iglesia es como la que tenemos acá. Y hay otros lugares donde la iglesia va a crecer, en China y en otros lugares, en la India, países musulmanes. Tú no ves allá los cristianos construyendo templos y sin embargo la iglesia va creciendo en esos países. ¿Por qué? Y ahí es donde tiene que ver el versículo que te acabo de colocar. ¿Por qué es que la iglesia de Cristo no se detiene? Muy sencillo, porque como dice la escritura, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por manos humanas.